Actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Economía, porque hoy tenemos un tema de reflexión, de análisis, pero también, como siempre, de propuesta. Yo soy Ariadna Hernández Rivera, quien va a estar dirigiendo este programa, pero que junto con mis compañeros, los especialistas en temas de economía, finanzas, contaduría, etcétera, vamos a estar analizando las temáticas que más nos preocupan, porque para nosotros es importante que usted siempre tenga un consejo y ese consejo que le beneficie en su vida cotidiana, no solo en la teoría, sino también en su bolsillo. Así que los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos por TV Buap, también nos pueden sintonizar por el 96.9 de FM o también por todas las redes sociales de Impacto Económico. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Hoy vamos a analizar la brecha digital y es que hemos tenido ahora grandes brechas, grandes transformaciones y todo esto tiene un costo que pues se traduce en pérdidas y de alguna manera más ricos, más pobres. Y hemos hablado de brecha digital, brecha en educación, brechas y brechas y brechas, que esto tiene un costo y una consecuencia. Y quien siempre está sufriendo son las personas vulnerables. Nos vamos a comenzar con Nacho Trujillo, quien siempre nos expone qué es la brecha digital. Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ari? Como siempre, con mucho gusto de saludarte y de saludar a toda la gente bella que ya nos está acompañando en una emisión más de Impacto Económico. Y pues justamente con este tema que es tan interesante, que es la brecha digital, ¿no? Como que la palabra brecha en general cada vez está tomando mayor relevancia. Y es que al fin y al cabo nos permite tomar conciencia de que existen profundas desigualdades en la sociedad, en diferentes sentidos. Y hoy en particular, al hablar de una brecha digital, nos vamos a estar refiriendo a esta desigualdad que existe en el acceso a la tecnología que pueden tener diferentes personas. El acceso a una computadora, el acceso a celular, a tener internet en su hogar y demás cuestiones que pues pudieran llegar a poner a desventaja a muchas personas cuando no son beneficiados por esta clase de infraestructura que al fin y al cabo pueda llegar a tener nuestro país. Y resulta que en México pues existe una fuerte todavía desigualdad respecto a las posibilidades que tiene la gente de acceso a estas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, menos de la mitad de las personas, aproximadamente el 45% de la gente, tienen acceso a una computadora en su domicilio. Entonces, esto es bastante relevante. Habrá muchas personas que a lo mejor tienen la posibilidad de conectarse en una oficina, en su trabajo, o tal vez a través de un café internet, un ciber. Sin embargo, en su domicilio, más de la mitad de la población no lo tiene. Y qué importante se está volviendo esta clase de situaciones cuando, pues, en realidad hoy por hoy llevamos año y medio, 2 años, en donde se vuelve indispensable tener esta clase de recursos. Muchos hogares lo han resuelto, por ejemplo, con celulares. Y si nos fijamos, aproximadamente el 65-70% de los hogares en México cuentan con servicio de Internet. No necesitas una computadora para conectarte a Internet. Muchos lo han resuelto a través del celular, que quizá es una herramienta más útil y accesible para la mayoría. Sin embargo, pues esta parte sigue siendo relevante para nuestra sociedad. Aquí, por ejemplo, existe un índice de desarrollo tecnológico que emite una unidad de inteligencia social. Entonces, este índice mide más o menos la cantidad que tiene cada estado respecto a, pues, el acceso a la tecnología, ¿no? El promedio nacional se encuentra alrededor de 5.07 en este índice. Y por supuesto, la gente que está, o las entidades que están más arriba son Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Baja California.
Quintana Roo, Colima, Jalisco. Pero aquí un dato que a mí me llamó muchísimo la atención y me parece súper relevante es que Puebla está por debajo de la media nacional. Entonces, me parece una llamada importantísima a la atención en donde pues podemos agarrar y decir, algo hay que hacer para que nuestra entidad pues suba esta calidad y que en general pues todos tengamos un mayor acceso a la tecnología y que esto sea una causa mucho menor de desigualdad en nuestra sociedad. Sin duda tenemos grandes disparidades que debemos de atender, ¿no? Como ciudadanos mexicanos, pero también en diferentes partes del mundo están viviendo lo mismo. Las brechas de todo tipo se están haciendo más grandes con este tema de la tecnología. Pero la tecnología, digamos que es el elemento, uno de los más importantes del siglo XXI, pero ¿cómo hacer esto o cómo entenderlo desde la gran diversidad y la pluriculturalidad, Arturo Cuanquiu? ¿Cómo lograrlo? ¿O cómo analizarlo? ¿Cuál sería la perspectiva? Sí, Ari, sin duda alguna, lo acaba de compartir Nacho. Sí partimos de dos perspectivas muy diferentes, y bueno, y no solo dos, sino muchas otras en el tema laboral, en el tema educativo, en el tema del acceso a Internet. Te voy a dar un dato, Ari, que la verdad es contundente, ya lo compartía Nacho. Hoy se tiene una gran accesibilidad, por ejemplo, a través de los medios, a través del celular, ¿no? Del medio móvil. Alrededor de 126 millones de líneas hay en México. Sin embargo, aquí viene un tema interesante porque de esas 126 líneas, alrededor de 103 millones de líneas son de prepago. ¿Y esto en qué se traduce? Y si a eso le sumamos que de ahí, de esos 103 millones de líneas, 25% solamente ellos le van a invertir alrededor de 50 pesos, entonces esto quiere decir que prácticamente estas personas, aunque tienen un dispositivo móvil, no hay las condiciones idóneas para que ellos puedan accesar a información como el tema de Internet. Sin duda alguna, yo siempre he dicho, nos encontramos en una carrera donde hay una gran desigualdad, ¿no? Mientras algunos van corriendo en el maratón en el tema de acceso a tecnología, hay muchos otros sectores que están completamente olvidados y ni siquiera han comenzado a gatear. Entonces, sin duda alguna, yo por eso lo defino como un gran mosaico pluricultural, donde hay profundas diferencias, ¿no? Y bueno, hablamos del tema educativo, por ejemplo, en el caso de las instituciones privadas, pues sí tienen acceso a las clases a través de línea, muy formales, pero en el caso de muchos sectores públicos no hay ni siquiera acceso para poder acceder a las clases en línea. Entonces, por eso estamos hablando de profundas diferencias y estamos hablando de que hay grandes desigualdades y sin duda alguna me parece que sí hay una gran brecha digital, hay una gran brecha entre pues personas que sí tienen acceso y personas que no tienen acceso. Empresas que sí tienen acceso, empresas grandes, pymes que no y que están teniendo unas grandes dificultades para poder enfrentar este reto grande que es la brecha digital. Entonces, por eso yo lo defino como un gran mosaico pluricultural, donde en esta carrera está completamente desigual. Algunos van en un maratón como grandes profesionales y otros están en pleno gateo. Entonces, sin duda alguna, me parece que es importante buscar acercar esta gran brecha digital y que las condiciones de la carrera sean completamente iguales, ¿no? Para absolutamente todos los sectores y todas las personas en nuestro país. En esto de la brecha digital escuchamos frecuentemente hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso es importante definirlas, para qué sirven, Jorge Durán. Así es, Ari, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú lo comentas, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son herramientas y medios que nos sirven para poder accesar, administrar, enviar información. Recordemos que hace algunos años pensábamos que este tema de poder comunicarnos con otras personas, poder bajar información, poder almacenar información en una nube, pues era algo como que de una película futurista, algo que faltaban muchos años. Sin embargo, nos hemos dado cuenta pues, que hoy en día es algo indispensable, algo que ya lo tenemos que utilizar sí o sí, debido a la situación en que hemos vivido, que todo se ha digitalizado. Este tema de las TIC, nos enfrentamos nosotros a un tema de la brecha digital. Sin embargo, pues sabemos que está primero que nada la información. Hablar de información es hablar de que nosotros tenemos derecho a guardar información en nubes,
podemos descargar a través de buscadores la información que nosotros requerimos, podemos transmitir información de alguna manera a través de medios digitales, de plataformas, pero también está la otra parte, la parte de la comunicación que también hoy en día nos ha servido mucho para poder estar en contacto con otras personas de nuestro trabajo. Los alumnos han tenido que tomar, por ejemplo, clases en línea. Hemos podido hacer negociaciones con algunos clientes a través de plataformas como, por ejemplo, Zoom. Las empresas han visto una manera de poder salir adelante, una manera de poder ser más productivos a través del home office. Y esto es lo que nos brinda el tema de la comunicación, porque si nosotros la comunicación y las TIC lo aterrizamos en el tema empresarial, nos damos cuenta que las empresas se han vuelto más productivas, han podido llegar a más lugares sin necesidad de tener que estar yendo físicamente a hacer negociaciones. Se han dado cuenta que, por ejemplo, la nube, que es algo indispensable, han tenido que contratar servidores para poder guardar su información y tenerla a la mano, y que cada uno de los empleados desde su casa puedan tener acceso a esa información tan importante de las empresas. Entonces, si nos damos cuenta, ahí está la información, está la comunicación, y sí, de lo que estamos hablando de hoy, pues nos enfrentamos a una gran brecha digital, pero que es algo que sí podemos ir eliminando con el paso del tiempo. Simplemente es que nosotros pues nos pongamos las pilas de cómo poder irlo haciendo, ya sea que accedamos a computadores, a lo mejor en un café internet, en algún lugar, pero de que tenemos acceso y la obligación y hacerlo, pues yo creo que sí, porque si no, nos subimos al tren de la tecnología y nos vamos a quedar fuera. Y es que justamente las tecnologías nos sirven para muchas cosas, como para comunicarnos. En este momento todos estamos desde nuestros hogares transmitiendo por TV Web, y para eso nos sirve la tecnología, para poder transmitir conocimiento. Pero también para las empresas, la tecnología en el siglo XXI sin duda es un elemento trascendental, porque con ellas pueden hacer diferentes transacciones y necesitan, por supuesto, ahora de otro tipo de tecnologías como es la tecnología financiera. Y entre ellas, las empresas, cada vez las que se están preparando, pues tienen beneficios, pero las que no, se están quedando pues con grandes pérdidas, e incluso en algunas el cierre. Arturo Cuanquiu, ¿cómo está la brecha en las empresas? Ari, voy a comenzar con un dato estadístico que es contundente. $1,000 millones diarios vende una de las empresas más importantes de ventas en línea. $1,000 millones diarios representa. Ahora, estamos hablando de un monstruo de la tecnología y de un monstruo de las ventas en línea. Sin embargo, hay aquí datos interesantes que nos arroja el conocimiento de qué es lo que está pasando con nuestras pymes, que representan la gran mayor parte de pues, la productividad y también de la activación económica en nuestro país. Aquí nos dice que el 48% de las empresas, a raíz de esta nueva normalidad, definitivamente cambiaron sus estrategias de ventas y dijeron, tenemos que voltear hacia otro lado y tenemos que empezar a generar ventas en línea. Y entonces, el 48%, estamos hablando que de cada 2 pymes, una está vendiendo en línea. Sin embargo, a mí me parece que sí es importante que todas las pymes aceleren este proceso de ventas, porque estamos hablando de 2, una sola está vendiendo en línea. Ahora, hay aquí ciertos medios que sí son de preferencia en ventas de línea. Por ejemplo, el Facebook es el que abarca más para estas ventas en línea para todas las pymes, con alrededor de un 69% de presencia. El Instagram alrededor de 48% y el WhatsApp representa alrededor de un 38% de ventas. Ahora, ¿qué es importante para las empresas? Que sí tienen ellos que alinear en dónde van a vender, porque no nada más es de vender por vender. Hay ciertas redes sociales o ciertas plataformas que te van a ser más útiles dependiendo de tu giro profesional o del producto o servicio que tú estás buscando colocar en el mercado. Entonces, estas reflexiones son interesantes. Me parece que el otro 40 y el otro 52% de empresas que no ha reaccionado y que no está haciendo ventas en línea, está dejando una gran oportunidad, porque me parece que hoy esta situación que estamos viviendo nos vino a dar una gran lección, que es acelera tu proceso de ventas. Y justamente hoy acabo de terminar de leer un libro que es de Carlos Muñoz y se llama Halcones de Ventas, y es justamente este aceleramiento que se debe de incluir la tecnología, las landing page, desde tener un sitio web, desde utilizar las redes sociales, para que justamente esta brecha que existe entre las grandes empresas y las pymes
se acerque y tengan más oportunidades de venta. Y ese 52% de empresas que restan, acelerar al máximo para que ellos puedan generar ventas a través de este maravilloso mundo que es en línea. De verdad, grandes retos, porque lo que tú planteas hasta da miedo, ¿no? A algunas personas. Es decir, ¿cuántas cosas tengo que aprender si en algunos momentos soy hasta neófito con las computadoras, ¿no? Algo que pudiera ser muy básico. Los adultos mayores, por ejemplo, con la telefonía móvil, hacen llamadas, WhatsApps y ahí se queda el tema, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, América Muñoz, de que existe alguna discriminación tecnológica. Hola Ari, hola a todos, es un gusto estar con ustedes. Claro que sí, estamos hablando, todo lo que mis compañeros acaban de hablar, temas muy interesantes que tienen que ver con esta brecha digital, pues no es otra cosa más que una discriminación digital. ¿Por qué? Porque de acuerdo esta discriminación se da en personas que tienen acceso a la tecnología y personas que no la tienen. Y bien, esto se debe a que sus recursos socioeconómicos no se lo permiten, el área geográfica, se debe a muchos factores, también tiene que ver hasta con la discriminación de género. ¿Por qué? Porque si en alguna familia, sobre todo de las comunidades rurales, nada más tienen un equipo de cómputo o un teléfono celular donde tomar clases o donde realizar labores del trabajo, pues ¿quién lo utiliza? Pues generalmente el varón. Entonces ahí también se está dando una discriminación de género. Bien, esta discriminación se da también por las personas que tienen acceso a la información, pero que no tienen un acceso adecuado, porque tiene que ver mucho con las vías de comunicación, con la infraestructura de Internet, de su línea de Internet. Entonces, todas estas brechas van haciendo que se abra una discriminación. ¡El teléfono! Totalmente, creo que hablaba yo del teléfono. Claro que sí. Disculpa, pero no podía yo contestar el teléfono. Y bueno, hablando de estas tecnologías, hoy me hice como un bloomer solita, ¿no? Pero bueno, realmente tenemos una discriminación y algo que me preocupa mucho es el tema educativo, porque si ya de por sí hay un rezago con los estudiantes en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, ahora esta brecha se hace más profunda con el tema tecnológico. Joel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, la verdad es que es preocupante que actualmente la pobreza se esté relacionando también con la brecha digital. Mientras menos recursos tienes, menos alfabetización digital también cuentas. Lo que tenemos que ver desde esta perspectiva es que es necesario emprender mecanismos de alfabetización digital que ayudarán a la ciudadanía a poder aprovechar los recursos con los que cuenta actualmente. Datos muy interesantes que nos está ocurriendo en esta realidad es que sigue aumentando el consumo de Internet en México. Hemos pasado de tener 80.6 millones de usuarios de Internet en el 2019 a 84 millones de usuarios de Internet en el 2020. Y la tendencia sigue creciendo. También el uso de los dispositivos móviles ha ido aumentando y a la vez disminuyendo las tarifas para estar comunicándote a través de Internet con estos dispositivos. Es ahí donde puede existir una oportunidad para luchar contra la desigualdad digital y la pobreza y el rezago que se están llevando en varios sectores. En este momento, un teléfono móvil conectado a Internet no es solo un aparato de ocio o solo de comunicación. También te sirve para emprender y para poderte emplear. Vemos muchos ejemplos de todas las personas que a través de su dispositivo móvil están dando un servicio para, en una plataforma establecida, dar servicios de comida, transporte, y es ahí donde se convierte en una herramienta más de trabajo. Es importante para poder luchar contra la pobreza, poder utilizar estos dispositivos de tal forma que nos ayuden
a nosotros autoemplearnos, porque también está cambiando mucho las tendencias de empleo. Muchas posiciones ya no son necesarias ante esta nueva normalidad y nuevos esquemas cognitivos que se requieren. Es por eso que es muy importante aprender a utilizar la tecnología para nuestro beneficio. Y un efecto que también está ocurriendo con las empresas es que algo que surgió para el consumo de las personas a nivel final ya se está convirtiendo también de uso comercial. Plataformas como Facebook, algunas nubes como Dropbox, etcétera, surgieron, pero no con un fin empresarial, pero ya las empresas también las están ocupando y hay empleados que pueden ocupar sus dispositivos móviles propios para poder utilizar una plataforma en donde sea un ganar-ganar. Bueno, tú eres el especialista de los negocios, de la educación, todo lo referente a la tecnología. Quiero decirles que entre nuestros especialistas, Joel es justamente el que sabe mucho de tecnología, es maestro en ciencias, pues yo digo tecnológicas, aunque su título es de Ciencias de la Computación. Joel, ¿o cómo es tu título? Sí, es Computer Science, Ciencias de la Computación. Y bueno, él nos dice muchas de estas cosas que de repente son muy, muy importantes, porque hablando en términos de educativos, América Muñoz, seguimos comentando de esta brecha digital en la educación que tiene un gran impacto muy importante en los países. Claro que sí, Ari. Mira, desafortunadamente esta nueva normalidad, esta normalidad que vivimos ya, pues vino a cambiarnos todo. Si bien algunas universidades, algunos colegios tenían una infraestructura para este tipo de servicios a distancia, educación a distancia, cursos y demás, no tenían el 100% para su plantilla educativa. Entonces, pues todo esto, el tener que tomar clases desde casa y los maestros impartir su cátedra desde casa, pues no fue una tarea fácil. Entonces, nos tuvimos que adaptar todos a este nuevo estilo de vida que ya se volvió una necesidad y cotidiano, el que se tomen clases, se den cursos a través de diversas plataformas. Si no es en una plataforma, hay infinidad de plataformas en las que se puede uno reunir y también en este caso de educación, pues los niños tomar clase. Pero ¿qué pasa? Ahora nos encontramos nuevamente con esta brecha digital que no todos tienen el mismo acceso a la tecnología, no todos desafortunadamente y por difícil que parezca tienen un teléfono celular o tienen una computadora en casa con un servicio de internet. Entonces ahí nos encontramos con un gran problema. Si bien todos hemos hecho un esfuerzo y hemos tratado de adaptarnos y de cubrir con nuestras tareas, tanto de educación como de trabajo, pues sí nos hemos encontrado con estos problemas y es algo que debemos trabajar en ello. Las universidades lo han hecho. Ahorita cuando se abre un nuevo curso educativo, las universidades y los colegios tratan de hacer un sistema híbrido y también los que no tenían este sistema pues muy bien afianzado, una infraestructura para dar clases en línea, pues también lo han invertido en ese tema. Pero sin embargo todavía falta mucho por completar. Esta tarea es pues muy importante y todavía nos quedamos muy por abajo. Esperemos que ahora el sistema que se está implementando híbrido pues ya esté funcionando mejor o por lo menos se divida entre clases presenciales y clases en línea y pues sea un resultado también porque el alumno necesita diversos métodos de enseñanza que le hagan óptimo ese aprendizaje. Esto es una preocupación, yo creo que para todos los gobiernos y para todos quienes deciden las políticas, no solo económicas, sino también educativas del país y las mismas instituciones, porque el tener todas las destrezas y habilidades, eso también va a incidir en la parte del trabajo, Nacho Trujillo. Así es, Ari, y no tiene que ver solamente con este país. Al fin y al cabo es una preocupación muy importante y relevante
para países en todo el mundo, a tal punto que te quiero compartir algo. El Fondo Monetario Internacional desde el año pasado se ha dado la tarea de hacer un análisis respecto a pues este tema de la brecha digital, y muy particularmente hay un análisis que hizo que titularon El teletrabajo y las medidas para los países en el distanciamiento por COVID-19. ¿Por qué? Porque efectivamente muchísimos trabajos se vieron obligados a mandar a la gente a sus casas y encontrar mecanismos con los cuales pudieran continuar realizando sus actividades, pues ahora a la distancia. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Todas estas diferencias que ya hemos estado mencionando se volvieron profundamente relevantes. Y sin ir más lejos, tan solo notemos que el hecho de estar en nuestras casas dificulta estos temas de comunicación, ¿no? Hace unos minutos a ti te pasó con el teléfono, Y ahorita pasa y el perro y tiene luego, una grúa que se está echando en reversa y no claro, es conmigo, ¿no? O sea, tiene que ver con sí, que el darle el acceso a nuestra casa, vida privada, esta parte que tiene que ver con el trabajo, con la comunicación, con todo, de alguna forma también es un gran desafío y un gran reto que nos tenemos que enfrentar. Y por ejemplo, ya no solamente se vuelve relevante una brecha digital hablando de desigualdad económica, sino también en los temas intergeneracionales. Porque hoy por hoy hay gente que está trabajando que a lo mejor somos jóvenes de menos de 40 años y que de alguna forma estamos un poco más naturalizados con el tema de las tecnologías, pero personas que pertenecen a otros grupos de edades, gente que pues es generación X, gente que es incluso baby boomers, porque todavía hay trabajando baby boomers, pues en este momento se vuelve un gran reto y un gran desafío el poder tener la tecnología en sus casas, el poder configurar una computadora y hacer ese trabajo que habían hecho en oficina y que toda la vida les costó un gran esfuerzo, y que teniendo a la gente de sistemas ahí al alcance, bueno, ahora toca resolverlo solo desde mi propio hogar. Entonces, qué fuerte se vuelve esta desigualdad tecnológica, no solamente en temas económicos, sino también en temas de lo que a mi educación le ha tocado recibir, tanto de formación como de impacto, de conocimiento, de habilidades de manejo de la tecnología. Entonces, es algo interesantísimo y algo también en donde tendríamos que empezar a reflexionar cómo hacer que esto no se vuelva un problema, porque aproximadamente 15% de la fuerza laboral en los países en vías de desarrollo como México carece de las condiciones de conexión necesarias. Entonces, ¿esto qué significa? Aparte de todo, más allá de que yo lo pueda o no lo pueda pagar, más allá de que yo sepa o no sepa cómo usarlo, también la infraestructura tecnológica de mi ciudad probablemente no me puede dar el apoyo para que yo, teniendo un trabajo que aparte de que me da la posibilidad de hacerlo desde casa y yo teniendo la posibilidad de comprar una computadora y usarla, puede ser que incluso no pueda realizar mi teletrabajo porque en mi ciudad, en mi contexto, en mi entorno, no se dan las condiciones para que esto pueda desarrollarse libremente. Entonces, notemos que es un problema multidimensional. Tiene una parte que ver con las diferencias económicas, sí, pero otra parte tiene que ver con las diferencias de generación y otra parte también con la manera en la que mi sociedad me brinda los servicios. Entonces, incluso las empresas apoyando a sus trabajadores, trabajando a distancia, dándoles herramientas y dándoles recursos, se vuelve relevante hacer algo para que este 15% de fuerza laboral no se vea imposibilitado de seguir realizando sus funciones, aunque tenga que hacer su trabajo pues, desde fuera del centro de trabajo habitual. totalmente un gran reto, un gran problema, porque como tú dices, tenemos que adaptarnos ahora a una nueva vida, desde las empresas hasta nosotros, y justamente estar adaptando todos nuestros espacios, capacitarnos, destinar parte de nuestro presupuesto ahora a una necesidad tan esencial que es la brecha digital, pero quienes viven al día, que era lo que comentábamos, seguramente van a sufrir más retos, más problemas, y sobre ellos es quienes queremos trabajar y comentar qué estrategias se pueden hacer. Vamos a ir a un corte y regresamos a más de Impacto Económico.